Estás frente a ella. Sabes exactamente lo que quieres decir, pero no lo dices. Te quedas ahí, pensando la frase perfecta, buscando el momento ideal, esperando una señal que nunca llega. Y cuando finalmente te decides, ella ya se fue. Hoy vamos a hablar de cómo hablarle a una chica, pero no como lo explican por ahí, con frases ensayadas, con técnicas de coach baratas, con guiones armados para sonar interesante. No. Vamos a hablar de lo que realmente pasa en la cabeza de ella cuando tú abres la boca. Y te advierto, algunas cosas que vas a escuchar hoy no te van a gustar. Antes de cualquier punto, necesitas entender algo. Ella ya te evaluó antes de que le dijeras una sola palabra. Tu postura, tu velocidad al caminar, tu mirada, la forma en que ocupas el espacio. Todo eso ya habló por ti. Tu cerebro emite señales sociales constantemente, y el de ella las recibe como una antena. La neurociencia lo llama procesamiento no verbal automático. En menos de 2 segundos, su amígdala ya decidió si eres una amenaza, un ruido de fondo o alguien que vale la pena escuchar. Entonces, lo que dices importa mucho menos de lo que crees. Lo que importa es desde dónde lo dices. 1. La mayoría fracasa antes de hablar, no por lo que dicen, sino por lo que transmiten mientras lo piensan. Cuando alguien se acerca dudando, el cuerpo lo grita. Hombros cerrados, respiración alta, ojos que no se sostienen. Eso activa algo en la otra persona, una especie de alarma silenciosa. Imagina que estás en la universidad. Ves a una compañera que te llama la atención. Caminas hacia ella y antes de abrir la boca ya estás armando excusas mentales por si te rechaza. Ella no escuchó nada todavía, pero tu cuerpo ya le dijo todo. No es que necesites ser el más seguro de la sala. Es que necesitas dejar de pedirte disculpas a ti mismo por querer acercarte. Esa disculpa interna se nota por fuera. 2. Existe un error que destruye toda interacción antes de que comience, y es el exceso de contexto. Cuando alguien dice, no sé si alguna vez me viste, pero estamos en la misma clase y bueno, no quiero molestarte, pero capaz que algún día podríamos estudiar juntos si te parece bien, no sé. Eso no es amabilidad. Es una autopresentación de derrota. Cada palabra extra que usas para justificar tu presencia le dice a la otra persona que tú mismo no crees que deberías estar ahí. Una frase limpia, sin rodeos, sin disculpas. Hola, estamos en la misma clase. Quería preguntarte si algún día te gustaría tomar un café. Eso es todo. Sin decoración, sin anestesia. Piénsalo como un mensaje de texto. Cuanto más lo editas, más inseguro suena. 3. Y antes de seguir, dime si esto te ha pasado. Querer hablarle a alguien y sentir que tus piernas pesan como concreto. Si eso te suena familiar, lo que viene es exactamente para ti. El rechazo no te define, pero tu reacción al rechazo sí. Cuando alguien te dice que no, tu sistema nervioso lo procesa como una amenaza social. El cerebro no distingue bien entre un no gracias y un peligro real. Por eso duele. Pero las personas que mejor navegan situaciones sociales no son las que nunca reciben un no, son las que no interpretan ese no como un veredicto sobre su valor. Imagina que invitas a alguien a salir y te dice que está ocupada. La respuesta automática del ego es pensar, no le gusto, soy poca cosa, sabía que esto iba a pasar. Eso no es información, es una historia que tu inseguridad inventó en 3 segundos. Lo que realmente pasó es que alguien dijo que no, nada más. Y cuando tú procesas ese no con calma, sin drama, sin insistir, eso comunica algo muy poderoso. Le dice a la otra persona que tu bienestar no depende de su respuesta, y eso es extremadamente atractivo. 4. Insistir después de un no es el atajo más rápido para perder todo el valor que construiste. Cuando alguien rechaza una invitación y tú sigues ofreciendo alternativas, el lunes, el martes, el miércoles, el siguiente semestre, lo que comunicas no es persistencia, es que nadie más te da atención. Piénsalo como una subasta. Cuando un comprador sube la oferta 3 veces seguidas sin que nadie más compita, el vendedor sabe que está desesperado y deja de respetar la oferta. Lo mismo pasa en una conversación. Si ella dijo que no, cierra la interacción con elegancia, sin amargura, sin explicaciones. Ok, perfecto. Nos vemos. Eso es. 2 frases. Porque saber retirarte a tiempo no es debilidad, es dominio de la situación. Y aquí viene lo bueno, porque lo que sigue cambia completamente la forma en que te acercas a cualquier persona. 5.
No le hables a una chica, háblale a esa chica. La mayoría de los hombres se acercan con una plantilla universal. La misma frase, el mismo ángulo, la misma energía sin importar quién está enfrente. Eso se siente genérico, vacío. Es como enviar el mismo mensaje a 20 personas y esperar que alguna responda. Pero cuando alguien llega y menciona algo específico que tú haces, algo que le llamó la atención de ti como persona, eso cambia todo. Piénsalo. Estás en clase. Hay una compañera que siempre está leyendo algo en su teléfono entre horas. Puedes llegar con un hola, ¿qué tal? Genérico, o puedes preguntar qué estaba leyendo. Esa diferencia parece pequeña, pero lo que produce en la otra persona es enorme, porque le estás diciendo, sin decirlo, que la viste como persona, no como un objetivo. Eso es calibración social. Leer quién tienes enfrente y adaptar tu entrada al mundo de esa persona. Y cuando alguien se siente vista de esa forma, baja la guardia, naturalmente. 6. Lo simple funciona mejor que lo ingenioso. Tu cerebro te va a pedir que armes la frase del año, que seas gracioso, original, memorable, pero la creatividad excesiva en un primer acercamiento genera presión para los dos. No necesitas una frase que ella recuerde para siempre. Necesitas una que la haga sentir cómoda en los primeros 5 segundos. Hola, ¿cómo estás? Me pareció que podía saludarte. Eso suena simple, casi demasiado simple, pero funciona, porque lo que ella registra no es tu vocabulario, es tu calma, es tu capacidad de estar ahí sin necesitar nada de vuelta. Piénsalo un momento. Cuando alguien te habla sin urgencia, sin necesidad de impresionarte, sin buscar tu aprobación, eso se siente diferente, se siente seguro. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. Tú ya sabías todo esto. Sabías que no necesitabas la frase perfecta. Sabías que insistir no funciona. Sabías que la confianza importa más que la cara. El problema nunca fue falta de información. El problema es que te resulta más cómodo prepararte infinitamente que actuar una sola vez. Lees videos, acumulas consejos, armas estrategias mentales y nunca das el paso. No porque no puedas, sino porque el paso real te obliga a exponerte. Y exponerte significa arriesgar el rechazo. Y el rechazo te da miedo. Pero ese miedo no desaparece con más información. Desaparece cuando actúas a pesar de él. Una sola conversación real vale más que 100 videos sobre cómo tener conversaciones. Hablarle a alguien que te gusta no es un examen que puedes reprobar. Es una puerta que solo se abre si decides caminar hacia ella. ¿Cuál de estos puntos fue el que más te pegó? Déjalo en los comentarios. Si este video te sirvió, necesitas ver mi video de cómo ser más atractivo sin ser guapo.